La parábola de la viuda y el juez injusto. Vámonos a Lucas, por favor, Lucas capítulo 18. Hoy día es un mensaje cortito. Hoy día vamos al final también celebrar a los papás. Yo sé que algunos no han podido venir porque a veces algunos viajan. Por ejemplo, nuestro hermano René está en su querido Puerto Rico, ¿no es cierto? Le mandamos un saludo si nos está viendo. Nuestro hermano Marco también salió de viaje, entonces es el tiempo de los viajes. Algunos vienen, algunos van, pero no se olvide el día de celebrar a su papá o al papá de la familia que usted conozca, ¿okay? Siempre hay alguien ahí que usted puede celebrar y recordarse que ante todo y sobre todo hay un Padre Celestial por excelencia, ¿okay? A veces los papás no están, a veces tal vez han cometido errores, pero no hay que vivir en el pasado, hay que saber que tenemos un Padre Celestial que nos ama incondicionalmente, ¿okay? Y que siempre va a estar ahí para escucharnos cuando lo necesitemos. Así que recuerde eso, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer y luego oramos. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Amado Padre Celestial, Dios bueno, gracias te damos, porque el día de hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y gracias, Señor, que tenemos diferentes padres aquí en nuestra iglesia. Bendice, Señor, a los papás, pero sobre todo y ante todo ayúdanos a bendecir tu santo nombre, que tú eres nuestro Padre Celestial por excelencia. Dice tu palabra: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas, dará el Espíritu Santo a quienes le pidan. Señor, ayúdanos a poder recordar eso, que tú eres el Padre que siempre está ahí atento a nuestras necesidades y que podemos orar en cualquier momento ese Padre nuestro y podemos decir: Abba Padre, gracias que estás con nosotros, papá. Ayúdanos ahora a entender tu palabra. Seas tú, Señor, guiándonos en esta oportunidad. Ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo ahora esta parábola de una mujer que insiste, y hoy día la palabra es persistencia, el saber insistir, el saber continuamente decir lo que es importante. Hermanos, la persistencia, la constancia, la perseverancia, ¿no? Los sinónimos de persistencia es muy importante. ¿Okay? Tiene un efecto para bien o para mal, valga decirlo, ¿okay? Pero como cristianos tenemos que usarlo para bien. En estos días que está el mundial, he estado mirando algunos juegos y estaba viendo este equipito pequeño de un país muy pequeño. Ayer, este país, Curazao. La población de Curazao es menos que la población de Aurora. Es un país pequeño, es una isla, ahí al lado de Venezuela, pequeño, comparado al país con el que estaba jugando, Ecuador, millones de personas. Sin embargo, sacaron un empate, ¿okay?
¿Y cómo lo hicieron? Pateando la pelota donde venía, y lo festejaron como si era un triunfo, era su primer punto en un mundial, el empate 1-1, de 0-0 es un punto, perdón. Entonces lo festejaron, yo veía cómo festejaban y se abrazaban mientras que los otros estaban preocupados porque sabían que no van a calificar posiblemente. Ellos tal vez no van a clasificar tampoco, pero lo gozaron y lo disfrutaron. Y yo veía esa persistencia, el arquero, ¿no? El portero ahí tirándose y sudando, golpeados, maltrechos, todo, pero lo disfrutaron porque fueron persistentes para mantener la valla, para mantener el arco a cero. Si uno de ellos se hubiera relajado, si uno de ellos no hubiera estado atento esos 90 y tantos minutos, les aseguro que caía el gol. Pero ellos estuvieron atentos todo el partido. La persistencia, hermanos, es muy importante cuando uno toma decisiones en el hogar, en la familia. Los muchachos que estudian, los trabajos, las decisiones que uno toma. Cuando tú sabes que Dios te está llamando a hacer algo, lo mejor es continuar antes de, como se dice, tirar la toalla, o sea, rendirse. Hermanos, qué importante es el poder continuar. Y en este caso vemos la persistencia en la oración. Entonces, de por sí, el ser persistente es importante, ya en diferentes cosas, como el ejemplo que les di. Pero qué mejor cuando esa persistencia lleva algo bueno. En este caso, la oración. Y amados hermanos, Dios nos está llamando a ser como esa viuda, una persona que está constantemente ahí pidiendo por justicia. Dios nos llama a que también estemos orando. Cuando estamos orando, hermanos, estamos tocando la puerta, por así decirlo. Le estamos diciendo, Señor, por favor, tú sabes esta necesidad. Señor, por favor, te pedimos por mi familia, te pido por mi trabajo, te pido por la enfermedad esta, te pido. Y tenemos que desarrollar en nosotros, ejercitar en nosotros un estilo de vida que sea de oración. Tenemos que orar unos por otros. La palabra de Dios nos llama en varios pasajes. Podríamos enumerar muchos. A estar constantemente velando, orando. Sin embargo, hay que decirlo, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nuestro estilo de vida de oración no es el más adecuado, vamos a ser sinceros. ¿Ok? Y Dios quiere que tengamos y que forjemos en nosotros un estilo de vida que esté fundamentado, que esté bien puesto en lo que es, primero, Cristo, y desde luego, ¿no? Que Cristo es la roca, estemos orando, pidiéndole a Dios dirección. Cuando uno conoce al Señor, tiene el Espíritu Santo, ¿okay? Y el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar, pero ¿cómo va Dios a obrar si no estamos ejercitándonos espiritualmente? Por medio de su palabra, por medio de la oración. Dice la palabra de Dios que lo que va a ocurrir es muchas veces que vamos a contristar al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está ahí, pero no estamos echando mano de lo que Dios nos ha dado. Porque no estamos ejercitándonos constantemente. Y más bien a veces buscamos otras salidas rápidas, que en vez de ayudarnos a veces nos enredan más de la cuenta. Pero esta mujer entendía la importancia. Una viuda en aquel entonces, hermanos, estaba a la deriva, no tenía oportunidades. Una mujer que no tenía representación, porque en ese tiempo, si alguien que tenía una necesidad no tenía un varón, al parecer no había desde luego no había el esposo, pero tampoco tal vez había un padre o un hermano que la pudiera llevar y darle su lugar. En ese tiempo la presencia del varón era muy importante para ir a una corte o para cualquier cosa que se necesite, era muy importante. Y esta mujer estaba sola. Entonces, básicamente para la sociedad de aquel entonces no podía hacer nada. Pero ella sabía, era consciente de que si insistía con continuas súplicas,
Entonces Dios podía hacer algo especial y va a insistirle a este juez, y la palabra de Dios es bien explícita y bien clara al decirnos que era un juez injusto de entrada. No era, pueda que sea injusto, no, era injusto. Era un juez que posiblemente su vida ya había sido desarrollada de esa manera, como el ejemplo que se nos pone, porque sabemos que son parábolas, no quiere decir que es exactamente así, sino son ejemplos. Pero Jesús dice que era un juez injusto, vivía su vida en injusticia, haciendo injusticias. Si es injusto, pues estaba acostumbrado a la mordida, como se dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero vamos a ver que la enseñanza aquí es que esta mujer está insistiendo, y imagínense por un momento esa mujer insistiendo, que de repente el hombre quería ir a dormir, hazme justicia, quería echarse un bocado, un taco, comerse algo, hazme justicia, quería hacer algo, hazme justicia. El hombre ya estaría, pero esta mujer ya me está sacando del quicio, ya no la puedo, ya me está cansando. El hombre ya sabía lo que iba a hacer, ya estaba resuelto el caso. ¿Quién va a pelear por esta mujer si es una mujer viuda? Nadie va a pelear por ella. ¿Qué condiciones tiene de ganar? No, pues aquí voy a sacar mi tajada, voy a estar bien, aquí no pasó nada. Pero la mujer va a insistir. Cuando uno sabe que algo es importante, escuche bien, uno insiste, no deja pasar. Okay. Yo les digo eso a las mamás también, muchas mamás o muchos papás también, cuando saben que algo es importante para sus hijos, van a hacer lo posible por lograrlo, porque uno sabe. Y esta mujer entendía ese concepto, entonces va a insistir y va a insistir y va a insistir y va a insistir y va a insistir, al punto que este varón, pues, ya ustedes saben, va a decir, bueno, me voy a volver loco escuchando a esta mujer. Pero bueno, vamos al versículo 1, dice que Jesús le refirió la parábola sobre la necesidad de, ¿qué cosa? Orar, ¿cuándo? Ayúdenme por favor, el versículo 1, ¿orar cuándo? Siempre, subráyele ahí o escríbalo ahí en su papelito si gusta. La necesidad de orar siempre no es una alternativa, es una necesidad. El cristiano tiene que estar orando constantemente, siempre. Tenemos que hacerlo no solamente cuando tenemos problemas, cuando las cosas se están poniendo difíciles, sino tiene que ser nuestro estilo de vida, orar siempre y no desmayar. Porque puede haber oportunidades o momentos, ocasiones, mejor dicho, que uno diga, no, ya estuvo bien, ya estuvo bueno, ya no voy a orar porque ya no pasó nada y aquí dejó todo esto. Puede a veces entrar el desánimo. Sin embargo, cuando uno se ejercita en algo y se acostumbra a hacer algo, lo va a hacer, lo sienta o no lo sienta. Hay personas que van a comer siempre su comida con sal, ¿no es cierto? A uno no les afecta, pero hay personas que no pueden comer si no tiene sal, porque ya se acostumbró a ese estilo de vida. O el chile, no puede comer si no tiene un poquito de chile. Se acostumbró a ese estilo de vida. ¿Ok? El cuerpo lo necesita, la vida lo necesita. El creyente, el cristiano, tiene que hacer de la oración parte de su vida espiritual, parte de su ADN, parte de su identidad. Entonces tenemos que constantemente en la mañana, y no estoy hablando, hermanos, de esas oraciones caseras, con todo respeto lo digo, no estoy diciendo que no está, estoy diciendo que hay que orar en la mañana y decirle, Señor, ayúdame, y constantemente estar orando sin volvernos unos religiosos, cucufatos ni nada por el estilo, pero estar orando, Señor, ayúdame, y de cuando en cuando sacar tus espacios libres y orar y pedirle al Señor también por tu familia, por tu trabajo, por tu país, por las personas que están pasando necesidad, y vivir entonces vidas de oración como parte de nuestra identidad. Porque qué mejor, hoy día estamos celebrando el Día del Padre. Se acostumbra a siempre llamar o mandar mensajes temprano al papá o a la familiar, ¿no es cierto? Y qué mejor hablar con tu Padre Celestial. Al Señor le encanta cuando nosotros le hablamos. Él ya lo sabe todo.
Él sabe tus problemas, sabe tus necesidades, sabe de qué adoleces y sabe también tus fortalezas. Pero cuánto le agrada a Él que se lo digamos. Y que le digas, Abba Padre, te necesito. Por eso alabamos a Dios, porque ustedes creen que el Señor necesita algo, no necesita nada, pero el Señor se place y se goza cuando uno se ofrece como una ofrenda agradable a Él. Y Él quiere comunicación con sus hijos. ¿A poco a usted no le gusta cuando su hijo le dice algo? Uno no es adivino. Es bonito cuando uno expresa su necesidad y a la vez su agradecimiento. Por eso la oración también tiene que ir acompañada del agradecimiento. Padre, gracias por todo lo que me has dado. A Dios le place cuando hay esa comunicación con sus hijos. Entonces la parábola se da con esa intención de enseñar sobre la oración, pero nos ilustra con esta viuda, esta mujer humilde, que va a insistir porque sabe que puede pasar lo impensado. Vemos entonces que la justicia de Dios es diferente a la justicia humana o a la injusticia humana. Porque si un juez injusto puede ser movido por la persistencia de esa mujer, mucho más Dios, que es justo, responderá a su pueblo. Imagínense. Y esto me recuerda, si gustan pueden buscarlo ahí, Mateo 7, justamente eso nos dice. Mateo 7, en el versículo 11, dice así: pues si vosotros siendo malos, o sea pecadores, nosotros somos pecadores, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, Padre perfecto, dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Si un padre injusto o un juez injusto muchas veces hacen cosas por presión o lo que sea, ¿no? ¿Cuánto más el Padre Celestial? Y es algo que constantemente se los digo a estos muchachos con los que a veces estoy tratando en el programa Wayside o en otros lugares, porque muchas de la realidad es que muchos no han crecido con papá. Papá no estuvo el día de su nacimiento, papá no estuvo el día de su cumpleaños, papá no estuvo el día de su graduación. Papá más bien lo encontraron a la casa y encontraron a papá pegando a la mamá y qué sé yo y tantas cosas. Hay historias de esas montones. Pero cuando uno entiende que uno es un hijo de Dios y que tiene un Padre Celestial que lo ama, poco a poco comienza a dejar esas heridas, a perdonar y a moverse hacia adelante. Y ya no dice o se escuda en el pasado, es que yo no tuve papá y por eso soy así. No, dice, bueno, ahora voy a hacer las cosas bien porque conozco del Señor. Porque sabes que tenemos un Padre Celestial. Y padres, aprovechando la ocasión, les animo que cuando nosotros cometamos errores, o siempre, le digamos a nuestros hijos, mira, yo no soy perfecto, hijo. Y sí, vas a ver que no soy perfecto, pero hay un Padre Celestial que Él siempre va a estar ahí contigo. A querer dar la mejor cara y siempre tratar de pretender que tenemos todo bajo control. Que la realidad es que no la tenemos. Pero tenemos que conducir a nuestros hijos hacia el Padre Celestial. Y decirle, junto contigo, hijo, vamos a hacer la voluntad del Padre. Yo también quiero mejorar como padre. ¿Se dan cuenta la diferencia? No queremos que seamos el Superman de nuestros hijos y que ellos crean que somos invencibles o que no nos equivocamos. Sí hay que dar un buen testimonio desde luego, pero hay que enseñarle a ese niño que nosotros dependemos del Padre Celestial también. Y que ellos tienen que aprender a depender del Padre Celestial antes que solamente nosotros. Y así no llevamos esa carga de querer ser los padres ejemplares perfectos, que no lo somos. Pero Él sí lo es.
Entonces, volviendo al tema, vámonos al versículo 7. Dice ahí, ¿y acaso, es una pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, o sea que están orando día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vamos, hermanos, y yo me predico a mí mismo también. Qué importante es que podamos estar clamando a Dios, más aún cuando estamos entrando en esta nueva época en la que vivimos, donde se está perdiendo el respeto, donde se está perdiendo los valores, donde la gente siempre está buscando ser reconocida, la gente siempre está buscando quejarse, la gente siempre está buscando, cada vez, si se dan cuenta, la gente cada vez se está volviendo más y más egoísta. Sí. Antiguamente los abuelos nos contaban cuando llegaba el forastero, la gente, no, pase usted. ¿Por qué creen que la expresión mi casa es tu casa es tan impopular? A veces lo usan hasta en inglés. Porque era sabido de que el hispano era muy acogedor, muy hospitalario. Pero entonces, ¿qué pasó? Empezó la maldad, empezaron los secuestros, empezó los abusos y la gente ya no quiso abrir sus casas porque había temor. No sé con qué intención viene el forastero. Okay. Y en los trabajos, que no se diga, muchas veces la gente venía alguien nuevo, mira, yo te voy a enseñar, y le enseñaba a manejar la máquina, la rueda, a hacer lo que tenga que hacer, a manejar el forklift, lo que sea. No, hoy en día no, ya se vino me va a tumbar el trabajo seguro. Y ya empieza la inseguridad y empieza el temor. Vivimos en tiempos difíciles y por eso, amados hermanos, cuando vemos que nuestros hijos vienen de la escuela y no sabemos qué les han dicho en la escuela, no sabemos qué cosas están pasando aquí, de repente cosas buenas, gloria a Dios, pero también a veces se presentan otras cosas. Entonces es importante que bañemos a nuestros hijos en oración, que bañe, aquí hay abuelitas, que bañe a sus nietos en oración. Es una expresión bañar, o sea que ore por ellos, porque nosotros solamente podemos hacer ciertas cosas. Usted no está ahí en la escuela con los niños, usted no está en el paradero del bus, del autobús, usted no está en los trabajos. No podemos centrarnos en todos lados, pero Dios sí está. Y por ende tenemos que orar para que Dios los guarde, para que Dios guarde sus corazones, guarde sus vidas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Estando orando, pidiéndole, Señor, ayúdanos. Por nosotros mismos también. Cuando yo me entero de vez en cuando que un pastor cayó en pecado, cuando yo me entero que pasaron esta situación y la gente te murmura y todo demás, digo, Señor, guárdame también. Tenemos que estar orando unos por otros, constantemente, velando, como esas 10 vírgenes, ¿no es cierto? Orando ahí, esperando, velando, por así decirlo, con nuestras lámparas prendidas. Así que, amados hermanos, ahí está. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos? De manera que oremos continuamente y usted verá la mano de Dios en su tiempo. ¿Hay injusticias? Óigame, ¿quién no vive injusticias? A mí me gustaría escribir un libro de injusticias, de lo que me han hecho muchas veces personas. Pero digo, no, Señor, está en tus manos. El Señor se encarga. Romanos 12 me encanta porque habla justamente de eso. Cuando tenga chance, las últimas parte de ahí de Romanos, los últimos versículos hablan de eso. Cómo lidiar con las injusticias. Pero en medio de la injusticia, orar. En medio de la injusticia, Señor, tú estás a cargo. Porque no vaya a ser que yo quiera hacer mi justicia y en vez de arreglar las cosas, las eche a empeorar. Mejor voy a confiar en ti. Voy a esperar. Y finalmente, como les dije hoy día, es un poco corto el mensaje. Fíjense que el Señor Jesús acaba esta parte, esta parábola con esta pregunta. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Otra vez. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, se está refiriendo a nuestro Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué diría esto? Si la parábola es sobre la viuda y el juez injusto y la oración. ¿Saben por qué? Porque, como les decía hace un rato, estamos entrando en tiempos diferentes. ¿Ok? ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el reloj sigue avanzando. Y entonces tenemos que estar con mayor razón buscando de su presencia, buscando nosotros de su fortaleza, buscando nosotros de su consuelo muchas veces. Ya quisiéramos resolverlo todo. Ayer me enteré que, no sé si es de estos misioneros, pero otros misioneros allá en el Brasil falleció un baby de la señora. Y a veces uno dice, no, ¿cómo puede ser? Entonces hay que orar ahora por consuelo. Que Dios traiga de ese consuelo a nuestros misioneros. A Titi se llama la mamá. O le dicen Titi. Muchas veces tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza y valor. ¿Cómo nos va a dar fuerza? Meditando en la palabra de Dios y orando. No vamos a tener respuestas para todo, pero vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca nuestra fe. De manera que la oración, amados hermanos, es sumamente importante en nuestra vida, de manera personal, de manera familiar. Ya, usted también puede tener su altar familiar, su tiempo familiar con sus hijos. Vamos a orar, enseñarles a orar. Y como iglesia, tenemos la oración antes del servicio, tenemos la oración los miércoles. Y vamos a hacer todo lo posible por estar orando, pero también entre semana. A veces su servidor está aquí, me gusta darme una vueltita y orar por algunos de ustedes. Tenemos que estar orando unos por otros en este tiempo, porque a medida que pase el tiempo, nuestra fe va a ser probada. Y por eso la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? De manera que tenemos que orar por lo de ahora. ¿Qué está pasando usted? No lo sé, usted lo sabe. Bueno, algunos sí sé, pero no de todos. ¿Qué le preocupa? Bueno, no tengo trabajo, el carro se me ha descompuesto, que no tengo que pagar los biles, la casa, no sé qué cosa, no sé qué estudiar, no sé sobre mi familia, qué va a pasar. Ya, son muchos problemas que hay. Tenemos que orar por eso. Pero número 2, también tenemos que orar por su segunda venida. Anote eso, por favor. Hasta el final, que yo permanezca hasta la segunda venida de Jesucristo. Ya sea que yo muera en esta tierra, pero en fe voy a esperar su venida, o que Él venga y me levante en las nubes. O al cielo, mejor dicho. Porque será el inicio de algo más grande y para siempre, algo duradero. ¿Ok? Por eso hay que orar también. Esto no es todo, hermanos. Esto no es todo. Hay algo más grande. No puede uno agarrarse así, ¿no?, de este mundo, diciendo aquí me voy a quedar. No, hay algo más grande. Entonces también uno tiene que orar. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, recordamos lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando partimos el pan y tomamos de la copa, es lo que estamos recordando, su muerte. Pero también estamos recordando que Él va a venir. Murió, resucitó y va a regresar por su iglesia. Y por eso es tan importante el poder ser constantes, perseverantes, seguir adelante. A veces las cosas, como les decía, no salen como uno quiere. Ya quisiéramos que todo nos salga de maravilla. Cualquier gestión que hacemos, cualquier trabajo, cualquier cosa que emprendemos, queremos que nos vaya bien. Pues, ¿qué le digo? No todo va a salir bien siempre, o como uno quiere.
Pero no me detengo, sigo adelante orando, Señor, ayúdame, dame paciencia con este tema, seguir adelante y entender en mi mente, aquí en algún lugar de mi mente, que algún día todo va a ser mejor. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber muerte, ya no va a haber sufrimiento. Entonces voy a aguantarlo esto hasta que esté en tu presencia. ¿Se dan cuenta la diferencia que eso hace? Entonces la vida tiene un sentido diferente. Porque estoy viviendo, sí, tengo que cumplir, pagando mis biles, tengo que cumplir yendo a la escuela, tengo que cumplir yendo a mi trabajo, tengo que cumplir esto, pero en medio de todo sé que hay algo mejor que se viene. Y tengo que vivir con esa fe de que se viene algo mejor. Porque he confiado en Jesucristo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Dios diga. Señor, guárdame de estar mirando a los demás. Que fulanito iba a la iglesia, que fue bautizado, se casó en la iglesia y ahora miran cómo anda en el mundo. No, ayúdame a mirar mi relación contigo. Si otros caen, si otras cosas pasan, tal vez puedo orar por ellos, pero no me puedo dejar llevar por esa influencia de negatividad y de, ¿no es cierto?, sentirse desorientado, sentirse de pronto jalado por estas influencias negativas de que el mundo está mal y todo lo demás. No importa, las cosas se ponen difíciles, yo permanezco, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, como diría el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Así que échale ganas, siga adelante. Vivamos un día a la vez, pero confiando en el Señor. Y como esa viuda pobre, oremos, insistamos, pidémosle, Señor, ayúdame. El Señor te va a ayudar en su momento. ¿Ya? Cualquier problema que uno tenga, sea pequeñito, sea grande, lo que sea, Dios se va a encargar. Pero confía en el Señor. Confía en el Señor. Y queridos papás, termino con esto. Ustedes que son padres de familia, también lo mismo ustedes. Por ahí alguien me decía el otro día de que no se están viendo hombres líderes hoy en día. No se están viendo cada vez en la iglesia o en otros lugares. El liderazgo del varón está lamentablemente muy afectado en este tiempo. Pero yo le digo a usted, anímese y tome el liderazgo que Dios le da, no porque usted sea superior, sino porque Dios le ha dado un lugar especial para que usted pueda guiar a su familia. Y si no sabe cómo hacerlo, pídale al Padre Celestial que le dé las herramientas y la fuerza. Él lo hace para ser un padre como Dios quiere.